Bueno, yo inicié con la comunidad sorda, donde yo estudiaba, que era en el Colegio Napoleón Quesada, en la Escuela Metálica, perdón, primeramente. Y allí empezamos a hacer algunas actividades relacionadas con teatro. Un sordo nos ayudó, nos estuvo enseñando algo del proceso. Y la verdad yo sentí pues que estaba muy bien, tenía interés, pero pasaban los años y los años. Y pues realmente la actuación era muy corta lo que se generaba en ese sentido para la comunidad sorda. Entonces se presentó, o yo presenté un proyecto a la Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica, ANASCOR, relacionado precisamente con que yo fuera el coordinador de la parte de teatro. Pero resultaba muy difícil acá. Aquí en la comunidad costarricense no existe apoyo, no lo hay. La empresa privada tampoco nos brinda para nada apoyo. Y entonces, pues empecé a pensar y a discutir con algunos amigos sordos. Ellos me decían pues algunas cosas, pues que yo tenía que tratar de hacerlo solo, o sea, de volar solo para decirlo así. Empecé a buscar alguna institución relacionada con actores y encontré a una persona en el Teatro Giratablas. Yo le pregunté que si yo siendo sordo podía ingresar para poder aprender. Le consulté. La persona tuvo algunas dudas. Me dijo, espérese un momento. Se fue y le consultó al profesor específicamente. Mire, él podría entrar. Y estuvieron discutiendo, pero es que es una persona con discapacidad. ¿Cómo haríamos? ¿Qué hacemos? Tratamos. Bueno, y después de pensarlo me dijeron, está bien, entre. Yo era la única persona con tal condición, con una condición de discapacidad. O sea, una situación diversa. En ese momento, pues todas las personas se quedaban observando y era como el personaje extraño. Yo les saludaba, pero se quedaban observándome. También hay personas que son estudiantes muy jóvenes y entonces era todavía tal vez peor la situación. O sea, sobre el qué hacer. Ha sido una lucha, ha sido tratar de seguir curso a curso, pasándolos en ese proceso de manera exitosa. Los profesores me decían que era muy bien, que era excelente a un 100%, que siguiera tratando, me brindaban su apoyo, que mi expresión corporal es buena, tal vez no la del 100%, pero que estaba bien. Y yo les agradecía. Y me decían que continuara luchando hasta lograr el objetivo. Un día estuve pensando que ya estaba, o pensé que ya estaba listo. Empecé a buscar cómo introducirme en algún grupo de teatro y le empecé a consultar a diferentes personas. En internet estuve tratando de contactar con diferentes personas y la mayoría su respuesta era no. ¿Por qué? Bueno, porque acá en Costa Rica, por ejemplo, los actores tienen que expresar guiones, tienen que hacer diálogos, expresarlo oralmente. Y la pregunta era cómo lo iba a poder hacer. Para mí esto era frustrante. Entonces, continué y un día en el Teatro Giratablas me dijeron, un profesor, escuche, Alejandro, ¿por qué usted no empieza con su propio grupo? Creo que será más fácil que buscarlo. Lo pensé y pensé que estaba en lo correcto, la sugerencia. Empecé a buscar también pues diferentes contactos a nivel de estudiantes de universidad, de la UCR, de la UNA, algún contacto que ya tal vez tuviera. Algunos empezaron a aparecer, pero
pues iban y venían las preguntas y no llegábamos a nada. Finalmente, sí apareció alguien que podía aceptar, pero rápidamente se disolvió en el proceso. Hasta a la actualidad, que ya hemos podido empezar con el director, con Said, nosotros dos, como las únicas personas. Y tal vez pensar, solo dos personas. ¿Cómo van a poder hacer un trabajo de teatro solo dos personas? ¿Cómo lo hacen? Bueno, con el corazón, luchando, dando mucho trabajo cada día, continuando, siendo persistentes, sin tener dudas. Sí, a veces es frustrante, pero no significa que por esa frustración tenga que renunciar o vayamos a renunciar. Una vez entonces ya esto sucedido, resolviendo las situaciones, pues hemos empezado a trabajar en la parte del texto. Es muy importante decir que el grupo no tiene apoyo, como otros grupos sí lo tienen. Por ejemplo, nosotros no tenemos, por ejemplo, el apoyo de instituciones o de una universidad específica. Otros grupos sí. Empiezan, por ejemplo, estudiantes que han estado en esas instituciones con compañeros a formar un grupo y ese grupo sigue movilizándose y siguen desarrollando sus actividades de manera más libre. Nosotros no. Ha sido un proceso bastante lento, poco a poco. Pero hemos tenido que ir resolviendo la parte de producción. Por ejemplo, la música, pensar en la iluminación, en el vestuario, lo cual resulta caro, definitivamente. El director, o sea, por ejemplo, pensar en un vestuario que va a resultar oneroso, va a ser caro, pero va a ser bonito, va a ser que al público no se sienta aburrido al estar observando la obra. ¿Y por qué no será aburrido para el auditorio? Por ejemplo, tendríamos que imaginarnos un poco. El vestuario normalmente es bastante simple, pero en este caso no lo será. El vestuario utilizará luces de neón, lo cual también será llamativo a nivel visual. Para los niños, como ustedes saben, las cosas visuales las perciben en el caso del movimiento y les resulta de mayor interés. También lo serán para las personas adultas. No importará si son oyentes, si son sordos. Acá realmente buscamos que se dé una integración, una inclusión para todos. A un 100%, bueno, a un 99%. Sé que hay otras personas con discapacidad que al espacio tal vez no sentirían la posibilidad total de integración. Pero nosotros estamos tratando, sí, de cambiar la perspectiva con respecto a la actuación. ¿Por qué? Porque acá en Costa Rica no se trabaja muchas veces esa parte de la expresión corporal. No estoy diciendo que sean actores malos, no, a eso no me refiero. O que los guiones escritos sean malos, no, tampoco es eso. Quizás han olvidado cómo empezaron, cómo se maneja el lenguaje humano, cómo empezó la humanidad. Hablo de esa expresión corporal.
desde el inicio de los tiempos. Algunas personas quizás podrían pensar, ah, eso parece más un mimo. No, tampoco el lengua de señas costarricense. No, tampoco. Es más de una manera pura, de una manera más llana en esa expresión corporal. O sea, en otros países sabemos, por ejemplo, que tienen diferentes lenguas de señas y las personas logran integrarse, por ejemplo, al área del teatro, a través de su comunicación en la lengua de señas y pueden trabajar, pero tal vez se usan muchos diferentes señas, se tiene una mayor cantidad de expresión como a nivel de mimo. Pero aquí en Costa Rica, nosotros no estamos haciendo eso. La innovación de nuestro teatro es que vamos más allá simplemente de las señas o del habla y la voz.